arrancamos con virus, con virología, el módulo de virología, y quiero hacerte una gran invitación. Si todavía no estás, tenés que estar en el grupo de WhatsApp. No te olvides que tenemos el grupo de WhatsApp para los alumnos. Y recuérdate que tenemos las clases en vivo, entonces podés ver las clases en vivo. Se quedan grabadas, claro, pero está bueno que vayas a sacar las dudas en las clases en vivo. Bien, vamos entonces a ver los virus. Los virus son agentes filtrables y en realidad eso lo quería poner acá porque hubo un caso cuando estaban hablando de HIV en el Congreso, cuando estaban hablando de muchas cosas en el Congreso, cuando hablan de unas leyes en el Congreso, van especialistas a explicar las cosas. Con COVID pasa lo mismo, con un montón de cosas pasan que van a un especialista, un virólogo, algo así. Bueno, en un momento en el Congreso fue un virólogo a hablar de virus y dijo que el HIV era filtrable. Y dijo eso porque antiguamente, hace, no sé, en los 60, 70, cuando se estudiaban los virus, se vieron que los virus filtraban por los filtros que se usaban para las bacterias. Antes de los microscopios, cuando se empezaron a estudiar los virus, vieron que los virus se filtraban en lo que eran los filtros para bacterias. Se usaban filtros de barro para las bacterias, de barro cerámica, ¿no? Lindo, maravilloso, pero eran filtros que eran porosos, entonces los virus podían pasar por ellos. Entonces, que se quedó con ese concepto y el virólogo ese como que lo mataron a media, pero no estaba exactamente mal lo que estaba diciendo, sino que estaba desautorizado. ¿Y por qué digo eso? Porque a veces a algún que otro docente le gusta decir eso de agentes filtrables para generar polémica. Y también para agarrar a los alumnos desprevenidos, porque seguramente en uno de los teóricos dicen eso y está bueno que sepamos por qué dicen eso. Bien, entonces los virus en realidad no son seres vivos, son los bichitos más pequeños que vamos a estudiar en microbiología, pero no son seres vivos. Lo que pasa con los virus es que a diferencia de las bacterias, de los hongos, de la mayoría de los parásitos, ellos necesitan sí o sí estar adentro de una célula para poder replicarse. Ellos son parásitos obligados, se les dice, porque no tienen la maquinaria que una célula viva tiene. Ellos no tienen un citoplasma como nosotros tenemos, con citoesqueleto, con membranas, con ribosomas, con enzimas, con núcleo, nada de eso tienen los virus. Los virus están compuestos de su cubierta, que puede ser una envoltura o no, y el ADN. Como mucho tienen una proteinita que es una retrotranscriptasa, un ARN o un ADN y su cubierta. Entonces, cuando estudiamos los virus, vemos que ellos en realidad son como copitos de nieve en el ambiente. Están como petrificados en el ambiente y cuando realmente entran a una célula es cuando ellos empiezan a replicar. Y obviamente que van a buscar la célula que tiene tropismo, la célula que tiene como más afinidad. Los receptores, los antígenos de membrana que tiene esos virus van a conectarse a ciertas células humanas o de otros animales y de esa forma va a hacer su tropismo. Ojo que tropismo es otro temita que siempre se toma, el concepto de tropismo. Tenemos un tropismo primario, un tropismo secundario. El tropismo primario sería cuando el virus o la bacteria siempre va al mismo tejido y necesita estar en ese tejido. Y un tropismo más secundario sería cuando puede o no estar en ese tejido. Por ejemplo, los virus hepáticos hacen tropismo primario en el hígado, sí o sí van al hígado. Pero otros virus, como algunos enzimáticos, pueden ir al hígado o van directamente a otros sistemas, como el sistema inmune. De esa forma, entonces, tenemos tropismos primarios y tropismos secundarios. Anoten lo de tropismo porque es recontra importante. Bien, entonces vamos a la generalidad de los virus. Los virus entonces son tan pequeños, que inclusive pueden infectar las bacterias, como habíamos visto los bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus de bacterias. Y tenemos virus para los humanos, para todos los mamíferos, para las plantas, para las bacterias. Tenemos virus de absolutamente todo.
porque es un elemento muy fácil de hacerse, muy fácil de replicarse y muy fácil de mantener, porque no tiene un gasto energético afuera del cuerpo. Y cuando tiene un gasto energético es para asemblarse a sí mismo dentro de una célula. Entonces tampoco es su gasto energético, es nuestro gasto energético. Antes de explicarles los virus, necesito mostrarles las partes de los virus. Los virus van a tener el genoma, acá en esos dos tipos de virus, ya ahora vamos a ver las diferencias entre los dos, pero en los dos tenemos un genoma y ese genoma se va a pegar a una cubierta. A esa cubierta le vamos a decir cápside. Va a ser una cubierta de proteínas que va a ser especial a cada uno de los virus y es producida dependiendo del genoma que tenemos acá. El genoma de los virus va a estar dividido en proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Cuando vemos las proteínas estructurales, vamos a ver qué son esas proteínas. Pensá que cada bolita de esa es una proteína. Entonces, las proteínas estructurales van a formar lo que es la cápside. Afuera de la cápside vamos a tener lo que es la envoltura. Y la envoltura es una membrana plasmática, es una membrana como la membrana plasmática que tiene lípidos y proteínas y antígenos de superficie que nos van a servir para identificar el virus y también para que ese virus se conecte con nuestras células y de esa forma tenga un reconocimiento con nuestras células y pueda volver a entrar a esas células. La cubierta de proteínas, claro, también va a tener sus proteínas afuera para que se conecte y perciba en los receptores de membrana. Dependiendo si su estructura, su forma de corte, si es simétrico, asimétrico o distintos tipos de simetría. Por otro lado, los virus que son envueltos, esos van a ser los virus desnudos, los que solo tienen cubierta y ADN, y en contrapartida vamos a tener los virus envueltos. Los virus envueltos van a tener, es como si yo agarrara ese primero que está acá, el desnudo, y lo pusiera una cubierta entera alrededor de él que lo protegiera. Pero es una cubierta que es como más antigénica, tiene más antígenos de superficie, como que tiene una membrana como si el virus se llevara un pedacito de la membrana plasmática de la célula. Entonces, esos dos tipos de virus van a estar adentro de la clasificación de virus. Entonces, vamos a clasificarlos por cómo es su estructura, si es desnudo o si es envuelto, y también si tiene ADN o ARN. De esa forma, vamos a organizarlos en distintos grupitos. Cuando el virus está completo en toda su estructura, sea su cubierta proteica y su ADN, o su envoltura y su genoma y su cápside, ahí le vamos a llamar virión. El virión, entonces, es la menor forma que puede tener un virus, la forma más práctica que puede tener un virus, que es capaz de salir de la célula donde fue creado y infectar una segunda célula. Entonces, algunos virus, como la hepatitis B, vamos a tener que se forman viriones, pero también se forman otros pedacitos de virus que no son capaces de infectar. Y a esos no les decimos viriones. Los viriones tienen que tener tienen que estar enteros y por estar enteros van a tener la capacidad infectiva para todas las células. Bien, sigamos entonces clasificando los virus. Vamos a dividir los primeros en ADN o ARN. Los virus pueden tener ADN o ARN. Y esos ADN y esos ARN pueden ser de doble cadena o de simple cadena. Después que dividamos ese pedacito, vamos a dividirlo si tienen envoltura o sin envoltura. Y ahí vamos a ver las familias de los virus. Por ejemplo, la familia de los influenza, que son los virus de la gripe, son virus ARN de una sola cadena, pero envueltos. Ahora, los virus que son los adenovirus, que son virus que dan diarrea y virus respiratorios, están dentro de esa familia. Algunos virus respiratorios, los adenovirus, causan muchas patologías en los nenes chiquitos. Son virus ADN doble cadena y sin envoltura. Para lo que vamos a pensar acá un poquito, yo sé que todavía no vieron todos los virus, pero vamos a pensar algo y les voy a tirar un tip. Los virus que tienen envoltura les va a costar más estar en el medio ambiente. ¿Por qué? La envoltura, como era una capa
de membrana plasmática, esa envoltura les va a hacer con que no sobrevivan tan fácil a la desecación. Los virus, lo que pasa cuando salen al ambiente, van a desecarse. Entonces, como ellos no sobreviven tan fácil a esa desecación, a estar secos, van a morir de forma más fácil. Por eso, por ejemplo, el coronavirus se pasa muy fácilmente de persona a persona, pero necesita pasarlo por las gotitas de flujo, por la saliva, por algún, por algún tipo de líquido que pasemos de una persona a persona. No van a estar en el ambiente y no lo van a agarrar. Por eso, los adenovirus, que fueron los que yo te mencioné, son súper fáciles de transmitir. Agarras un nene en la guardería con adenovirus, después toda la guardería está con adenovirus, porque se transmiten muy fácilmente entre todos los nenes. Y como sobreviven más tiempo en el ambiente, logra que un nene pase al otro con mucha más eficiencia. Y ya vimos todas esas organizaciones, vamos a lo que es la clasificación de Baltimore. La clasificación de Baltimore es una clasificación vieja, que y algunas cátedras y algunos profesores les gusta hablar de ellas. Normalmente no se toma, entonces como que lo hablamos un poquito, pero para ver directamente, para utilizarla más para lo que es la replicación, que es el tema que va a venir a seguir. En la clasificación de Baltimore, lo que vamos a dividir son en grupos. Y esos grupos, fíjense, que son dependiendo del tipo de genoma que tiene el virus. Porque cada tipo de genoma se va a dividir de forma distinta. Se va a replicar de forma distinta. Por ejemplo, los virus ADN van a necesitar que ese ADN se pase a un ARN mensajero para que ese ARN mensajero forme proteínas regulatorias que activen la replicación del virus y de esa forma repliquen el ADN y también formen las proteínas estructurales, que eran las proteínas que formaban la superficie. De esa forma, entonces, voy a tener la progenie del virus. Y fíjense que cada uno de esos tipos de genomas se va a replicar de forma distinta. Y por eso la clasificación de Baltimore es una clasificación relevante para entender los virus. No es tan relevante para poder dar el examen, pero sí como que nos sirve un montón de ayuda de memoria para poder ver cómo replicaban los virus. Ahora sí vemos un dibujito mucho más prolijo. Vemos los virus si tienen cubierta o no tienen cubierta. Y esa imagen está acá no solo para hacer un repasito de lo que ya veníamos viendo, sino también ¿por qué? Porque vamos a poder cortar los virus y ver la geometría que tienen esos virus. Si nosotros cortamos un virus de parvovirus o picornavirus, que son los más chiquitos, y los cortamos, son virus que tienen una simetría icosaédrica. Van a formar ese tridimensional que es un icosaedro por la cantidad de lados que tiene. Ahora, si nosotros cortamos este virus que está acá, que es el rabivirus, que es el virus que causa la rabia, no tiene una simetría porque no es igual en todos lados, no lo podemos cortar bien. Entonces es un virus asimétrico y así podemos organizar los virus dependiendo de su simetría.